Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Olivier. Para los que no me conocen, me presento como en cada video. Soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y el día de hoy traigo un tema de verdad. Retomamos, ¿verdad? El tema espiritual, que no he dejado de hablar de estos temas, pero ayer y antier decidí grabar un video diferente, ¿verdad? Porque hablo tanto desde el lado de cómo la psicología lo ve, tanto como del lado de cómo uno lo vive y también en el área espiritual. Pero como ya lo he dicho en los últimos videos, creo firmemente que este tema del narcisismo tiene que ver pues un 90% con el área espiritual y ya un 10 o 15% con las áreas que tienen que ver con la psicología y otras cuestiones, ¿verdad? Y el día de hoy me voy a enfocar nuevamente en el área espiritual y te voy a hablar un poquito sobre pues lo que es esto en realidad, lo que es esto con estas personas que ya lo he dicho anteriormente, que son demonios que se mueven a través de estas personas y que en realidad lo que se mueve a través de ellos son demonios. Entonces, realmente yo creo firmemente que estamos en un tiempo en el que hay una guerra espiritual por parte de estos seres humanos que están aquí en la tierra, que yo no puedo decir que son, en algún video hace ya mucho tiempo, cuando todavía no hablaba de temas espirituales, llegué a compartir que para mi experiencia que yo había vivido con esta persona croata, este tipo de personajes tenían algo que en realidad no era de este mundo. Lo que se mueve a través de estas personas, yo llegué hasta inclusive a creer que era de estas personas llamadas reptilianos, porque hay algo extraño que se mueve a través de estas personas. Y si tú lo viviste, no me vas a poder negar que aún en la mirada de estas personas, en las ideologías tan extrañas de estas personas, hay algo que es sobrenatural, que no es de esta tierra. Y definitivamente no me cabe duda que, como lo dice la palabra de Dios, estamos en una guerra espiritual y es una guerra en la cual hay demonios, ángeles, seres humanos y lo que se mueve a través de estas personas que para mi punto de vista no es terrenal. Entonces, no tenemos, dice la palabra de Dios en Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, como ya lo había dicho en otro video. Y estas potestades, que son demonios, que se mueven a través de estas personas y también en diferentes regiones, y dice la palabra de Dios que en las regiones celestes, entonces realmente creo que es una batalla la que estamos viviendo y que evidentemente lo que se mueve a través de estas personas quiere alejarnos de un propósito de vida, del propósito de Dios, quiere desenfocarnos de lo bueno de nuestra vida porque quiere hacernos caer. Y definitivamente, ¿quién es el único que puede realmente hacernos, quisiera vernos caer? Pues te voy a leer un poquito de esta personita o más bien ser de otro mundo que en realidad está en esta tierra y que viene a darnos guerra, que viene en Primera de Pedro 5:8-9. Y te voy a leer un poquito para que analices qué es realmente, contra quién estás teniendo la lucha. Primero de Pedro 5:8-9 dice: practiquen el dominio propio. Eso es algo que tenemos que tener las personas empáticas para no volver a caer en estas relaciones. Dominio de nuestras emociones, inteligencia emocional. Y dice aquí en Primera de Pedro 5:8-9, practiquen el dominio propio. Es algo que no traemos, si te fijas nos está diciendo practíquenlo, o sea, es algo que tú tienes que ir practicando, aprendiendo. Por eso cuando nacemos no venimos con esta práctica, no sabemos elegir y por eso desafortunadamente elegimos este tipo de parejas, por el engaño, porque no aprendimos a dominar nuestras emociones. Ya cuando sabemos, ya cuando empezamos a reconocerlo y empezamos a practicar el dominio propio, vas a ver que no vas a volver a caer en una relación así. Y dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, en este caso dice aquí el diablo, pero yo le podría decir también el narcisista o lo que se mueve a través de esta persona, más bien no él. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente y buscando a quien devorar. Y dice más abajo, resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Entonces, evidentemente Dios me da la fuerza para poder salir de este tipo de relaciones y claro que tengo que practicar el dominio propio, trabajar en mis emociones y mantenerme alerta, dice la palabra de Dios, porque el enemigo que se mueve a través de estas personas ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el día de hoy te voy a hablar sobre este tema, sobre cómo te puedes defender también y realmente
saber que estás en una guerra espiritual con estas personas, con estos personajes. Y en realidad en la Biblia no viene esto de la guerra espiritual. Por eso mucha gente que va a la iglesia dice, pues no, yo no creo en la guerra espiritual, eso es del diablo, le estás dando poder al diablo. Pero entonces, si no existiera una guerra espiritual, ¿por qué existen este tipo de endemoniados, este tipo de entes, este tipo de personas con ataduras tan fuertes? Realmente pues claro que no viene con esas palabras en la Biblia como tal de una guerra espiritual, pero realmente algo se esconde detrás de este tipo de personas que sí es espiritual. Y realmente el término de la guerra espiritual viene de muchos años atrás, es un movimiento en el cual se investiga sobre los demonios, demonología, que yo empecé a estudiarla ya hace un año y medio, más o menos, este tema de la guerra espiritual y los demonios. Y yo llegué a la conclusión, porque como yo no encontraba respuesta en nada de cómo sanar completamente, no, yo probé de todo, absolutamente de todo para poder sanar después del narcisista y sí. Había muchas cosas que me hacían avanzar. De hecho, en videos anteriores tengo temas donde hablo de meditación y otras cosas que probé que en realidad me llevaron a la conclusión de que nada de eso funciona del todo. Y tuve que renunciar a esas cosas y a muchas más y empezar a buscar una respuesta de dónde estaba realmente lo que yo estaba buscando. Y fue en esta terminología donde encontré muchísimas respuestas con respecto al narcisismo, con respecto a la guerra espiritual que estamos viviendo con estos seres, y empecé a informarme y a comerme libros y la palabra de Dios también, que ya lo he hablado en otros temas, que la mayoría de la Biblia se basa en muchos personajes de todo tipo, desde parábolas hasta vivencias con personas narcisistas, que ya estaré mencionando poco a poco las historias, como ya he mencionado algunos, como es el faraón, Jezabel, está Dalila y muchos más que voy a ir platicando, que poco a poco el Señor me ha ido mostrando que eran narcisistas. Entonces, realmente la terminología de guerra espiritual viene de muchos años anteriores por Peter Wagner, que fue uno de los primeros en asegurar que estábamos viviendo una guerra espiritual, que estábamos viviendo en un plano en el cual hay demonios en esta tierra trabajando a través de las personas y que estamos viviendo una guerra espiritual. Y esto ya se hizo una difusión enorme. De hecho, ahorita hay un auge con esto de los demonios, con esto de que ya están aquí en la tierra, y en realidad son estas personas las que se mueven también a través de esto, que son estas personas que ya hemos mencionado antes en segunda de Timoteo 3, 5, 4, 7, sí, donde habla sobre estos hombres de los últimos tiempos que son usados por estos demonios. Y conforme he ido investigando cada vez más, he llegado a la conclusión que nosotros, para poder escapar de este tipo de relaciones, tenemos que pelear, perdóname, discúlpame, una guerra espiritual y llevarlo realmente como si fuera parte de tu vida, porque no creas que hay un método en el cual, ¡pum!, la varita mágica y va a desaparecer todo lo que viviste con el narcisista y se van a sanar todas tus heridas y te vas a librar de que hay otros narcisistas, como estas personas que van a la iglesia y creen que por entregarle su vida a Dios, Dios ya les va a solucionar la vida con una varita, y realmente eso no existe. Tengo yo que esforzarme y pelear mi propia batalla. Realmente somos seres vulnerables al contacto con los demonios, porque hay espíritus demoníacos que se mueven a través de estas personas, y no solo de estas personas, sino a través de los objetos que estas personas tocaron. Si tú te fijas, después de una relación narcisista, no nada más se ve estancada tu vida financiera, se ve estancada tu vida emocional, no puedes dormir en las noches, sufres de ataques nocturnos, viene el insomnio, la gente no te cree. En realidad estás viviendo una batalla en la cual el enemigo quiere destruirte y eres vulnerable porque tuviste contacto con una persona que estaba influenciada o llena de demonios. Entonces, las personas como este tipo de narcisistas, en muchas ocasiones también, cuando la relación es muy difícil de soltar, posiblemente esa persona practicaba el ocultismo. Entonces, estas personas o practicaban la manipulación, que también es considerada una hechicería bíblicamente. Entonces, tú al estar con esta persona corres el riesgo de estar atado por los demonios que se mueven a través de esta persona. Y no solo eso, sino que está descubierto dentro de la demonología que los objetos tienen poder si fueron tocados por demonios, de modo que los demonios que están movidos a través de estas personas narcisistas
te relacionan con él. Entonces, y si más si tuviste una relación sexual, una relación íntima, porque la palabra de Dios es muy clara y dice que cuando tú tienes relaciones sexuales con otra persona, te conviertes en un solo ser. Entonces, se junta el espíritu, el alma con esa persona y todo lo que esa persona trae alrededor se vuelve parte también de tu vida. Entonces, si esa persona es narcisista, evidentemente los ataques que esa persona tiene por medio de los demonios que se mueven a través de él se van a transferir a ti como consecuencia del contacto que tuviste con esta persona. Si esa persona hacía alguna práctica también sexual fuera, además de contigo, con otras personas, los demonios de las otras personas se pasaron a esta persona y se pasaron a ti. Inclusive los regalos y las cosas materiales que esta persona te dio, o si tú le invitaste a entrar a tu casa o tú entraste a tu casa, déjame decirte que los objetos y los espíritus se transfieren y se pegan a las personas. Entonces, por eso es tan difícil salir de una relación narcisista, porque traes posiblemente no poseído por demonios, pero esta persona transfirió todas esas ataduras a ti. Y en muchas ocasiones también, si te fijas, porque la mayoría de las personas que vienen a coach vivieron una infancia también muy terrible en la que vivieron con papá o mamá narcisista, traes cargando también esa atadura generacional y estás viviendo realmente pues esta adherencia de contacto que tuvieron tantos tus padres como posiblemente tu nueva pareja con demonios. Entonces todo esto vas cargándolo generación tras generación. Y realmente este tipo de personas tienen dedicada su vida a dioses o espíritus malignos que se transfieren a la víctima y es lo que mantiene atado la economía, la mente de esta persona la tienen totalmente cauterizada los narcisistas. Entonces todo esto que se mueve a través de ellos se transfiere a la persona que está siendo víctima de ellos. Son realmente personas que viven y se rigen bajo su propia creencia de que ellos mismos son sus dioses. Entonces, todo eso está vinculado con el ocultismo, no proviene de Dios. Y en muchas ocasiones también cuando el narcisista tenía estas creencias de misticismo, de que yo creo en las cartas y los adivinos y la brujería y la hechicería, que la mayoría lo practican, entonces todos esos demonios también causan que la víctima viva las mismas consecuencias que esta persona narcisista tiene. Un demonio puede transferirse de una persona a otra o puede atar de una persona a otra, inclusive ya ni con el hecho de haber tenido relaciones sexuales, con el puro hecho de que tú le invites a tu casa. Si una persona que tiene demonios dentro de sí es invitada a tu hogar, déjame decirte que esos demonios pueden quedar pegados inclusive en las paredes, en las cosas de tu hogar, aunque no me lo creas, así es. Entonces, posiblemente no puedan entrar dentro de ti, pero sí pueden atacar tus pensamientos porque quedaron adheridos alrededor, porque dejaste entrar a esta persona endemoniada en tu casa y le diste, y si tuviste relaciones sexuales con esa persona o con tu pareja narcisista, le diste el consentimiento sin darte cuenta a este demonio de poder atacarte y reclaman los derechos sobre ti. Si tú tuviste relaciones sexuales con una persona narcisista y más si no estabas casado con esta persona, o si esta persona es una persona infiel que tiene relaciones sexuales con otras mujeres u otros hombres, este demonio, cuando te acuestas con esta persona, el demonio que se mueve a través de esta persona es un demonio de adulterio y esto trae maldición a la vida de la víctima. Por eso no avanzas económicamente, por eso te sientes perdido, por eso emocionalmente no encuentras una salida, porque todo eso se convirtió en una maldición en tu vida. El narcisista trae maldición a la vida de la víctima, por eso la víctima no puede avanzar. Entonces, realmente es un poder malévolo para tomar el control total de la víctima, tanto mental, espiritual, como físicamente, porque si te fijas, muchas personas quedan enfermas después de la relación narcisista. Yo estuve enferma y lo primero que atacan los demonios son los huesos y las articulaciones. Entonces, todo esto proviene, y sabes que también te voy a hacer un énfasis. Normalmente las personas narcisistas o las personas que tú dejas entrar en tu vida que te envidian, transfieren también demonios a tus animalitos. Por eso los animales se enferman mucho también cuando estamos con personas narcisistas, porque todo esto es como un contagio.
El narcisista te contagia de todo lo que él trae y los demonios se transfieren a animales, a las cosas que tienes en casa, a tu cuerpo si tú le abriste la puerta sexualmente hablando. Entonces, no es como que voy a llevar una terapia psicológica y ya me alivié. No, yo tengo que expulsar a esos demonios y echarlos fuera de mí. Si yo no trabajo en expulsar esos demonios, en atar, en reprender, en echar fuera de mi vida esos demonios, van a seguir controlando mi vida. No importa qué terapia de MDR y qué terapia de hipnotismo y qué terapia de no sé qué, que por aquí, por allá, inclusive esta parte de decir yo ya estoy yendo a una iglesia y ya Dios me rescató y con eso no, yo tengo que echar fuera todas estas ataduras y estas maldiciones que yo permití que entraran por medio de los demonios, que me contagiaron, que contagiaron mi casa, que contagiaron mis objetos del hogar, de verdad, hay personas que se contagian de demonios por cosas, esa parte donde te dicen no compres ropa usada, imagínate, si la ropa que compras usada, si alguien la usó y era una persona que practicaba cosas que traían demonios en sí, déjame decirte que al comprar esa ropa y tú la metes en tu casa, estás trayendo maldición a tu hogar. No sabes quién usó esa ropa, si fue de un muerto, si ese muerto consagró cosas al enemigo. Entonces es lo mismo, pero en grandes rasgos, porque tú permitiste que el enemigo entrara en tu hogar. Entonces esto se convierte realmente en un contagiadero de espíritus que por eso vas de caída de mal en peor después de una relación narcisista. En una ocasión te voy a contar una experiencia que yo tuve después de la experiencia que tuve con un narcisista. ¿Por qué sé que existe esto? Porque realmente todo esto yo lo he vivido. Entonces, cuando yo estuve, después de que regresé de allá, como les conté de Croacia, yo empecé a vivir con mis hijos, todo en una nueva casa y oramos por esa casa y todo. Pero fíjate bien, en esa casa decían que había habitado una pareja que siempre estaba peleando, que siempre había problemas, la casa era muy linda, pero desde que llegamos se sentía una vibra muy extraña. Entonces, estoy segurísima, te lo firmo, que los demonios que tenían esas personas quedaron incrustados en ese lugar. Sí, la esencia, los demonios y todo lo que traían quedó ahí. Entonces yo nunca me di a la tarea ni de orar por mi casa, realmente ungirla, echar fuera demonios, porque no le tomaba importancia a eso, porque lo veía como una tontería en aquel tiempo, ¿no? Yo decía, pues si crees en Dios ya con eso te liberaste. Pero no es así de fácil, por eso no puedes olvidar tan fácil al narcisista. Pero esta anécdota te la voy a contar para que tú sepas que realmente se mueven demonios a través de estas personas y de las cosas y se adhieren en tu casa, por eso no avanzas en nada. Entonces, yo en ese tiempo fui y compré unos cuadros que estaban en una tienda cercana, no tienda, era de esas de antigüedades, una casa donde vendían antigüedades y a mi hijo le gustaron mucho unos cuadros de unas japonesas antiguas. Y él me dijo, yo las puedo reestructurar porque a mi hijo le gusta la pintura. Entonces me dijo, cómpramelo mamá y yo te lo restauro el cuadro porque me fascinó el cuadro. Era un cuadro muy antiguo y de hecho yo no creo que el cuadro era de aquí, se veía como oriental. Entonces compro yo ese cuadro y mi hijo me lo restaura y desde el primer día en que yo puse ese cuadro en la pared de esa casa, que además ya se sentía una vibra extraña, empezaron a suceder cosas, pero, pero de verdad, o sea, te lo puedo asegurar que no había nada normal ahí, o sea, ruidos en las paredes, ruidos en los techos, realmente a veces yo decía, esto no es normal, o sea, de repente también se vino una plaga en las paredes que yo nunca había visto. Eso sí, pues a veces puede ser el calor o las alcantarillas. Aquí en México sabemos que una cucaracha, dos cucarachas, pero nada más llegaba la noche y era un invadero de cucarachos por la pared. No importa si limpiabas bien, si ponías veneno, si hacías algo. Las paredes aparecían por aquí y por allá. Entonces eran noches terribles para mis hijos y para mí, hasta que llegué al punto en el cual alguien me dijo, ya oraste para echar fuera demonios de tu casa después de esta relación y para renunciar a toda ligadura sexual. No me vas a creer, pero cuando yo oré por esa casa y ungí esa casa, empezaron a salir cosas de personas también alrededor. Descubrí gente que estaba haciendo brujería dentro de mi casa, de la familia. A las semanas siguientes intentaron meterse a mi casa al grado de quitar la puerta de la entrada de mi casa. O sea, la quitaron, literal, la reja de la entrada de mi casa la quitaron completamente. Entonces empezaron como a saltar los sapos, haz de cuenta, en cuanto yo hice una oración por mi casa y ungí mi casa.
evidentemente era un resultado de toda la cochinada que yo traía cargando de todas estas relaciones. Y como esta te puedo contar muchísimas historias que yo empecé a percibir después de que empecé a pelear esta guerra espiritual después del narcisista. Realmente te puedo decir que los narcisistas traen maldición a tu vida, que este tipo de relaciones traen maldición a la vida de tus hijos, traen maldición a tus finanzas, traen maldición a todo lo que hagas y por eso no puedes avanzar. Y mientras no asimilemos que realmente existe un mundo espiritual en el cual se mueven demonios, en donde tal vez a través de una pintura, a través de un regalo, a través de una escultura inclusive, imágenes, encantos, fetiches, libros, relaciones sexuales que has tenido con esta persona, se pueden adentrar a tu vida o a tu hogar, a tu casa, a tus paredes, a todo lo que tú hagas y a tus finanzas. Y si probablemente estás pasando por esta situación en la que no avanzas ni espiritualmente ni emocionalmente, vives con insomnio, es porque posiblemente realmente lo que se está moviendo a través de esto es una atadura o una maldición que abriste una puerta a los demonios que estaban dentro de esta relación. Y evidentemente tú no vas a tener una vida libre porque eres vulnerable a las consecuencias de estas maldiciones que desafortunadamente por el error de haber creído en estas personas abrimos las puertas a la maldición, a nuestro hogar, a la vida de nuestros hijos y estamos susceptibles al poder literal del demonio. Entonces, si yo le acepté algún regalo al narcisista, algún objeto, inclusive si el narcisista tuvo relaciones conmigo y con otras personas, todas esas maldiciones ya se pasaron a mí. Y el poder de una maldición realmente se puede reforzar a través de las siguientes cosas que siga haciendo el narcisista mientras yo no corte con esto. No es como magia, porque muchas personas creen, ay, dame la pastillita para poder liberarme de esto. No, tienes que pelear una guerra y es una guerra espiritual. Los demonios se enganchan a las maldiciones que el narcisista trajo a tu vida. Por eso estamos enganchados a ellos. Por eso la gente no nos entiende, porque no lo han vivido. Entonces no saben que son los demonios a través de una maldición. Pero también quiero decirte el día de hoy, porque no me quiero enfocar, o sea, lo que yo te estoy hablando es para que tú lo entiendas, pero no nos podemos enfocar en que el demonio se aprovechó, el demonio te hizo, sino saber, y a esa es la parte más importante, la que traigo el día de hoy, que tú sepas que realmente hay un poder todavía más arriba que estos demonios, hay un poder que es sobre todo poder, que puede liberarnos de romper toda esta maldición y que puede ser liberada. Así como en la palabra de Dios en muchas ocasiones Jesús echó fuera a los demonios y liberó a muchas personas, así también el día de hoy sigue liberando. Y es el único que tiene poder para poderte liberar espiritualmente de toda esta maldición que trajo el narcisista a tu vida. ¿Y cómo lo hizo? Pues a través de la crucifixión, a través de entregar su vida y su sangre en esa cruz. Entonces, si tú evidentemente ya reconoces que hay una maldición por medio del narcisista que está movida a través de Satanás, ¿verdad? O de estas personas que pues son satánicas, porque en realidad lo que se mueve a través de ellos es puro pecado y trajeron maldición a tu vida. E inclusive algunos no te sueltan y siguen trayendo con sus palabras maldición y atándote a su vida. Mientras yo no haga el contacto cero y empiece a trabajar espiritualmente en pelear esa guerra espiritual, que ya lo he dicho antes, es por medio de oración, de ayuno y también sabiendo que en el nombre de Jesús tú tienes el poder de echar fuera de tu casa, de tu vida, de la vida de tus hijos, toda maldición, tanto generacional como maldición que haya sido lanzada a través de la persona narcisista. Entonces, este video era para hablarte sobre este tema de la guerra espiritual. En el siguiente video te estaré dando muchas, pues por así llamarlo, tips, ¿verdad? Consejos de cómo te puedes liberar de todas estas situaciones que estás viviendo. Inclusive voy a estar subiendo oraciones para que tú puedas cortar con relación a tanto si te sientes vinculado sexualmente, que ya lo he hecho en otros videos, pero lo voy a volver a reforzar, tanto como si tú sientes que hay cosas raras en tu casa, como si tienes ataduras financieras, te voy a enseñar a cómo romper todo este tipo de maldiciones que se pasan a través de la relación narcisista, tanto si fue tu pareja, si fueron tus padres, si fue alguna maldición que alguien más impuso en ti, algún amigo narcisista, o sea, todo.
Si tú sientes que hubo magia, inclusive que hubo hechicería, porque muchas personas sienten que hubo hechicería y magia a través de estas personas y se sienten atadas porque sienten que es un poder extranormal. Realmente todo poder que proviene de estas personas es un poder demoníaco. Es un poder a través movido de los narcisistas. A través puede ser de palabras, de manipulación, inclusive de ritos y conjuros en los cuales desafortunadamente pues el enemigo se mueve. Pero que también tenemos el poder de poder echar fuera, romper con todo proceso y situación demoníaca en el nombre de Jesús. Y te voy a enseñar cómo hacerle la guerra espiritual a este tipo de demonios que se transmiten a través de las personas narcisistas o que fueron transmitidos posiblemente por alguna herencia generacional. Y como consecuencia estás viviendo esta maldición que fue echada por tu vida. La relación con una persona narcisista conlleva a maldiciones en tu vida y eso es lo que no te está permitiendo avanzar. Entonces espero que este video te pueda servir para informarte, para que puedas entender lo que está realmente sucediendo en el área espiritual y que hay que cortar con todo esto. En los siguientes videos te estaré hablando todavía más sobre estos temas y te estaré dando poco a poco información para que tú puedas cortar todas estas maldiciones y legaduras. Si necesitas coach porque necesitas asesoría para poder salir de esta relación y no has podido hacerlo, escríbeme a mi WhatsApp y con mucho gusto te doy la información sobre el coach. Si quieres pertenecer al grupo de guerreras de Sanando el Corazón, que oramos todos los jueves para poder liberarnos cada día más de este tipo de relaciones y poder entender más lo que es la guerra espiritual, te invito a que me agregues también al WhatsApp y que me escribas y me digas, Johanna, yo quiero pertenecer al grupo de guerreras de oración de Sanando el Corazón. Espero que les haya gustado este video, les envío muchas bendiciones y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.